Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, esta es la sesión número 2. Esta es la sesión número 2. Entonces, la vez pasada pues habíamos empezado a hacer unos ejemplos sobre movimiento circular uniforme, pero no se continuaron porque pues no nos alcanzó el tiempo. Entonces, voy a empezar ya y pues a medida que vayan surgiendo dudas, si las hay, pues me van diciendo. ¿Ustedes pueden admitir al que llega? Sí, señor. Ah, de razón que yo no alcanzo a oprimir cuando ya los están recibiendo. Bueno. Entonces, la vez pasada íbamos a resolver este ejercicio, pero no alcanzamos. Entonces, dice que para el Día de la Ciencia, los estudiantes de grado 11 construyeron un pistón que realiza un movimiento armónico simple. La amplitud del movimiento es de 0,8 centímetros y su frecuencia angular, entonces recuerde que frecuencia angular o velocidad angular son sinónimos, o sea, son lo mismo. Y su frecuencia angular es de 188,5 radianes por segundo. Dice si se considera el movimiento a partir de su elongación máxima positiva, después de 3 segundos calcular la velocidad del pistón y la aceleración del pistón. Entonces, ¿qué datos tenemos entonces? Los datos que nos dan son, tenemos acá la amplitud. Entonces, la amplitud del movimiento es 0,8 centímetros. Tenemos la frecuencia o velocidad angular, que como ya dije, pues eran sinónimos. Entonces, este es omega, que es 188,5 radianes por segundo. Y dice si se considera el movimiento a partir de su elongación máxima positiva. Entonces, si se considera el movimiento a partir de su elongación máxima positiva, entonces es porque de esta tabla que nosotros tenemos las ecuaciones, mire, esta es la posición inicial. Si la posición inicial es la elongación máxima, o sea, la amplitud, entonces se van a usar estas ecuaciones de acá, esas ecuaciones de esa segunda columna. Y eso es cuando el movimiento empieza con su máxima elongación, que puede ser positiva o negativa. Entonces se usan estas ecuaciones. Entonces, ahí tenemos la ecuación para posición. Esto es posición o elongación, porque son sinónimos. O elongación. Lo de arriba es la elongación inicial, que es esta. Que puede ser esta la elongación inicial o esta, la elongación inicial, si es que el cuerpo empieza en un punto distinto de la amplitud, de la amplitud o de la elongación máxima. ¿Listo? Entonces, nosotros acá tenemos, nos preguntan la velocidad. Entonces, si vemos acá en la tabla, velocidad es menos omega por A por seno de omega t. Entonces, copiamos esa ecuación. Velocidad es igual a menos omega
por la amplitud por seno de omega por el tiempo. Y entonces, pues, vamos a reemplazar, y entonces nos queda que tengo la velocidad angular, entonces la reemplazo, 100 menos 188,5 radianes sobre segundos por la amplitud. La amplitud vamos a dejarla en centímetros, entonces 0,8 centímetros por seno de omega t, entonces 188,5 radianes, bueno, estos son radianes sobre segundo, por lo que es el tiempo. Entonces, el tiempo nos dicen que 3 segundos, ese es el tiempo que nos están dando, 3 segundos. Entonces, ese tiempo de 3 segundos, entonces lo reemplazo acá por esa t minúscula que pues nos significa tiempo. Y entonces, algunos resultados en la guía están mal porque tal vez en el momento de hacer el cálculo no se cuadró la calculadora en el modo que debía estar. En este caso la calculadora debe estar en radianes porque pues los ángulos están en radianes. ¿Listo? Entonces pongamos la calculadora en radianes primero que todo para no encontrar errores. En el caso de mi calculadora, que es una Casio, se oprime 2 veces mode y se oprime 2 para que quede en el modo rad. Es en la parte superior debe aparecer una R que me indica que la calculadora está en modo radianes. Entonces uno en la calculadora oprime menos 188,5 por 0,8 por sen, abre paréntesis, 188,5 por 3, cierra paréntesis, igual. Y entonces esto me da menos 2,01, aproximando, porque es, da menos 2,008. Entonces, para aproximarlo a 2 cifras decimales, pues dejémoslo así en menos 2,0. Acá iba a borrar, pero no sé. No me acuerdo. A ver, que tiene abierto el audio. Que tiene abierto el audio, por favor. ¿Ya? Y acá. Pero me genera retorno, entonces no queda cómodo. Entonces, vea, acá se va, acá se simplifica segundos con segundos. Y entonces lo de aquí adentro, como se aplica radianes, el ángulo de radianes en la calculadora, pues ya sale el resultado sin esos radianes, ¿no? Y acá nada más me queda centímetro sobre segundo. Centímetro sobre segundo. Y esa es la velocidad. O sea, esa es la velocidad del pistón. Ustedes escribirían ahí que esa es la velocidad del pistón luego de 3 segundos de iniciar el movimiento. ¿Sí? Es velocidad del pistón al cabo de 3 segundos que inicia el movimiento de este. ¿Listo? Ahora,
La otra, esa sería la parte A, lo que ustedes debían resolver en la parte A. Y en la parte B nos preguntan por la aceleración. Entonces la aceleración trae otra ecuación, entonces la aceleración también es con menos, entonces omega cuadrado por A por coseno de omega por T. Entonces esa ecuación la saqué de la misma tabla de acá. Menos omega cuadrado por A por coseno de omega T. ¿Listo? Y entonces acá lo que hago es reemplazar. Entonces lo que hago es reemplazar menos, entre paréntesis, lo que nos valga omega o la velocidad angular, que es 188,5 radianes sobre segundo. Esto está al cuadrado, según la ecuación. La amplitud, que ya sabemos que es 0,8 centímetros por coseno de lo que nos vale omega, que es 188,5 radianes por segundo y por el tiempo, que son 3 segundos. Entonces, en la calculadora entonces sería menos 188,5 al cuadrado por 0,8 por cos, abre paréntesis, 188,5 por 3. Y entonces esta aceleración nos da 28.423,27, bueno, aproximando 28 centímetros sobre segundos al cuadrado. Ese segundos al cuadrado me da, porque esa unidad aquí en este paréntesis, todo estaba elevado al cuadrado, entonces hasta esos segundos quedaron elevados al cuadrado, los que me quedan aquí debajo. Y entonces esa va a ser la aceleración del pistón a los 3 segundos. Entonces, este signo menos y nos indicará que como es un pistón, entonces un pistón está dentro de un, digamos, dentro de un cilindro, Y ese pistón sube y baja, ¿cierto? Dentro de ese cilindro. Entonces, ese pistón que está aquí adentro, bueno, ese pistón baja y sube. Entonces, en ese instante, el pistón está hacia abajo, porque tanto la velocidad como la aceleración nos dieron negativas. ¿Por qué? Pues porque en esa dirección hacia abajo, pues se considera negativa. Mientras que si en ese instante se estuviera moviendo hacia arriba el pistón, pues esos valores tanto de velocidad como de aceleración nos habrían dado positivos. ¿Listo? Si van teniendo preguntas, me van diciendo. Entonces, como les venía comentando, si en el caso de esta Profe, qué tercera, pena, yo no entendí. sí, ¿qué parte? Todo. ¿Todo? La fórmula. Ah, la ecuación. Sí, señor. Lo que pasa es que aquí en el enunciado nos dan esos valores. Por ejemplo, nosotros dijimos que la frecuencia angular es esta, ¿cierto? Es frecuencia o velocidad angular son 188,5 radianes por segundo. Esa frecuencia o velocidad angular nos la están dando ahí. La amplitud nos la están dando, que es 0,8 centímetros. Y el tiempo nos lo están dando. Pero también hay una parte que es importante
algo que marcan aquí es que, mire, dice, si se considera el movimiento a partir de su elongación máxima positiva, ¿cierto? Que a partir de ahí se inicia el movimiento. Entonces, si inicia ahí el movimiento con su máxima elongación positiva, entonces la posición inicial o la elongación inicial es la amplitud, que es lo que yo tengo acá en esta columna, ¿sí? Este X sub 0 quiere decir elongación inicial o posición inicial. A partir de ahí empieza el movimiento. Entonces, digamos, si yo tengo un péndulo, pues yo lo tengo abierto en su amplitud máxima, o donde yo voy a dejar la amplitud máxima, y desde ahí lo suelto para que inicie a moverse. Entonces, si me está arrancando desde ahí, desde donde yo estoy dejando mi amplitud máxima, o desde donde estoy dejando mi amplitud, pues uso estas ecuaciones de esta segunda columna. Por eso uso estas ecuaciones. Si dejo que el cuerpo arranque en otra posición, pues esa posición formará un ángulo con la posición de equilibrio y ese ángulo será este phi sub 0. Entonces ya si empieza con un ángulo a partir de la posición de equilibrio, entonces ya uso esta ecuación que para la posición inicial dice que es A por coseno de phi sub 0 y ahí uso las ecuaciones de la tercera columna, que ya es un poco más, digamos, un poquito más complicado. Entonces, por ahora estoy usando lo de la segunda columna. Entonces, aquí, por lo menos, la ecuación es menos omega por A por seno de omega t. Entonces, omega no es sino reemplazarlo, porque lo tengo acá. La amplitud, o sea, este es omega. La amplitud también la tengo y no es sino reemplazar. El omega vuelve a estar en la ecuación, pues vuelvo y lo reemplazo. Y el t está acá, como conozco su valor, pues lo reemplazo. Lo único que hago es hacer reemplazos. Y les dije que la calculadora debe estar en el modo rad. ¿Por qué? Pues porque los ángulos están en ese tipo de ángulo, que es radianes. ¿Listo? Y por eso aparece un error ahí en la guía, pero este es el momento de, como quien dice, de corregirlo, si es que aparece el error en la guía, que no apareció bien este resultado de acá, este de la velocidad. Entonces, en la calculadora modo rad se oprime 2 veces mode y se oprime 2 para que me quede la calculadora en ese tipo de modo. Y pues ya es hacer las operaciones ahí. ¿Listo? Y en la aceleración es lo mismo, hacer los reemplazos. Acá tener en cuenta que esa velocidad angular está al cuadrado, la amplitud y que esta vez no es con seno sino con coseno, de acuerdo a las fórmulas que yo veo acá para aceleración. Mire, la única que tiene seno es velocidad, aceleración es con coseno. ¿Listo? Entonces, ahí no es sino hacer los reemplazos y hacer los cálculos. ¿Dónde está el secreto en saber manejar la calculadora bien? Ese es el secreto para que nos salgan bien los resultados. Ahora, resulta que tenemos estas dos columnas de ecuaciones, pero cuando nos preguntan velocidad máxima, resulta que nos dicen que nada más la velocidad máxima es omega por A y la aceleración máxima es omega cuadrado por A. ¿Esto por qué? Porque los valores máximos de la función seno y coseno es 1 o menos 1. Eso se puede ver en estas ecuaciones, o en estas gráficas más bien. Cuando ustedes vieron trigonometría el año pasado, ustedes estudiaron que la función, esta es la función seno, oscila entre los valores en su rango, oscila entre los valores de 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted hace seno de 0, le va a dar 0.
Entonces, si usted, la calculadora la tiene en radianes, entonces ya la tiene lista. Seno de 0 nos da 0. Pero si hace seno de pi medio le tiene que dar 1. Háganlo en la calculadora. Seno, abre paréntesis, chi, eps, para que le quede pi, dividido 2. Cierra paréntesis igual. Entonces, seno de pi medio le da 1, que es el valor de aquí para yo ubicar este punto. El seno de pi medio le dio 1. Si vuelve a hacer seno de pi, vuelve a darle 0. Entonces, y si ubica valores intermedios entre 0 y pi, le van a dar valores de por acá para ubicar los puntos y después poder graficar esa curva. Entonces, esto lo vieron en trigonometría, ¿cierto? Y lo mismo para el coseno. Entonces, acá tenemos la función coseno. Coseno. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, bueno, coseno de 0. Coseno de 0 me tiene que dar 1. Entonces, hagamos acá. Coseno de 0 me da 1. Ahí está bien. Si hago coseno de pi cuartos, me tiene que dar un valor por acá. Bueno, según esto me tiene que dar, por acá sería como 0,5, entonces por acá tiene que ser como 0,68, algo así. Miremos a ver. Entonces, coseno de pi cuartos. A ver cuánto nos da. Entonces, oprimo cos, abre paréntesis, chi, eps, dividido 4, cierro paréntesis igual. Me da 0,707. Entonces, si yo hago coseno de pi cuartos, aquí para ubicar este punto, aquí tiene que ser 0,707. Y los demás valores los voy a ubicar a sí mismo para que me vaya dando los puntos de esa curva. Entonces, todo esto pues es como un recorderis de lo que ustedes vieron en trigonometría el año pasado, el profesor Andrés. Entonces, la función oscila entre 1 y menos 1. Entonces, como da menos 1 en un extremo, ¿cierto? Cuando es menos 1, digamos en el caso de seno, cuando es menos 1, o sea, todo esto se me convierte en menos 1. Menos 1. Por este menos nos da la velocidad máxima que nos puede dar. Menos por menos más. Y apenas nos queda esto, omega por a. Y lo mismo con coseno. Lo mismo con coseno. Lo mismo con coseno. Cuando coseno es menos 1, entonces usted multiplica menos omega cuadrado por a por menos 1. Entonces menos por menos más y queda la aceleración máxima. ¿Listo? Entonces cuando yo busco o velocidades máximas o aceleraciones máximas, pues únicamente tengo que aplicar esta fórmula omega por a, porque ya sé que la otra parte fue menos 1. O aceleración máxima omega cuadrado por a, porque ya sé que la otra parte es menos 1. Y es lo máximo que puede dar en estas ecuaciones. Entonces, este ejemplo pues aparece en la guía, pero entonces vamos a mirar si hay duda respecto a él. Dice que un cuerpo describe un movimiento armónico simple, de acuerdo con la expresión. Entonces aparece la expresión x igual a coseno de pi quintos por t más pi, con unidades en el SI. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga unidades en el sistema internacional? En el sistema internacional de unidades. Si tiene unidades en el sistema internacional de unidades, sus unidades primarias van a ser el metro, el segundo y el kilogramo. Y todas las que se deriven de estas unidades, que son las unidades primarias para ese sistema de unidades.
Entonces dice, determine la amplitud, la frecuencia angular, el periodo y la constante de fase. Entonces, si ustedes observan la tabla para posición, esta es la ecuación general. Esta es la ecuación general. X igual a A por coseno de omega t más phi sub 0. Entonces, esa misma ecuación la vamos a colocar acá. X igual a A por coseno de omega por t más phi sub 0. Entonces, si hago el paralelo entre esa ecuación general y la ecuación particular, la amplitud va a ser 3 metros. La velocidad angular va a ser pi quintos. Pi quintos. El tiempo sigue siendo t y pi va a ser la constante de fase. ¿Listo? Eso es lo que yo puedo sacar ahí. Entonces, en la parte A, donde me dicen que haya la amplitud, bueno, pues la amplitud la saco de la misma ecuación porque está ahí. Entonces, A, que es la amplitud, es de 3 metros. ¿De dónde saqué de 3 metros? ¿Qué 3 metros? Porque dice que la ecuación tiene unidades en el SI y la ecuación para longitud en el SI es el metro. También me dice que haya la frecuencia angular, la frecuencia o la velocidad angular, que es lo mismo, que es omega. Omega es pi quintos. Pi quintos. Y yo sé que las unidades de la velocidad angular son radianes, porque se trabaja con ese tipo de ángulo, y segundos, por lo que esta ecuación tiene unidades en el sistema internacional de unidades. Ahora, el periodo sí no lo puedo saber directamente porque no está dado directamente en la ecuación, pero sí lo puedo hallar. Entonces, ahorita lo voy a hallar, lo voy a dejar para lo último. Para lo último, este es punto y coma, punto y coma, punto y coma. Ahora, la constante de fase sí me sale de una vez ahí dada. Phi sub 0 va a ser pi. Y las unidades de pi, pues como es un ángulo, pues son radianes. Bueno, me hace falta el periodo. El periodo. Punto y coma. Entonces, resulta que yo tengo que velocidad angular es 2pi sobre periodo. Entonces, con esta ecuación voy a hallar periodo. ¿Por qué? Pues como me están dando velocidad angular, con la velocidad angular puedo hallar periodo. Periodo es con T mayúscula. Con T mayúscula. Entonces no la puedo confundir con la T minúscula que aparece en esta ecuación de antes. Entonces tengo que despejar periodo. Entonces para eso paso el periodo de dividir a multiplicar y la velocidad angular de multiplicar a dividir. Entonces prácticamente es un intercambio entre estas dos letras. Entonces me queda que t paso a multiplicar 2pi sobre la velocidad angular y acá pues yo lo que hago es reemplazar. Arriba tengo 2pi radianes. Abajo que tengo la velocidad angular me dio que era pi quintos. Pi quintos radianes sobre segundos. Entonces, este 2pi en la parte de arriba lo coloco sobre 1, porque dividir sobre 1, pues da lo mismo, ¿cierto? Si yo divido 5 sobre 1, me da el mismo 5. Entonces lo divido sobre 1, digamos que de adrede, para yo poder aplicar la ley de la oreja, que ya es conocida por ustedes. Entonces acá yo multiplico extremo por extremo y medio por medio. ¿Listo? Y pues voy a aprovechar, bueno, ahorita simplifico lo que se pueda simplificar. Entonces,
acá me quedaría periodo es igual, extremo por extremo, 2 pi radianes por 5 segundos. Entonces da 2 por 5 me da 10. 10 segundos, 10 segundos por, pero me toca tener en cuenta este pi. Entonces, borremos y escribimos el pi, porque sería 2 pi por 5. 2 pi por 5, entonces me da 10 pi. 10 pi radianes por segundo. Y en la parte de abajo, que sería medio por medio, me da 1 por pi radianes. 1 por pi, pues me da pi radianes. Entonces, aquí se puede simplificar pi radianes con pi radianes. Y ya el resultado me queda 10 segundos. 10 segundos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una oscilación la da en 10 segundos, porque eso es lo que significa el periodo, el tiempo de una oscilación. Entonces es un movimiento supremamente lento porque se demora en una oscilación 10 segundos, es un movimiento lento. ¿Listo? Ya con eso contesté todo lo que me pedían en la parte A. ¿Listo? Ya el resto es redactar las respuestas y explicar cada una. Después de esto, nos dicen que halle las funciones de velocidad. Entonces, la ecuación general de velocidad, si recordamos, es de la tabla, es menos omega por A por seno de omega por T. Este es un más. Lo retiño ahí como para que quede claro que ese es un más la constante de fase. Entonces, yo debo reemplazar. Entonces, velocidad es igual a menos el valor de omega, yo sé que es pi quintos, lo voy a colocar sin unidades, y a la final le coloco con unidades en el SI, acá, pi quintos, lo que es la amplitud la conozco, sí, es 3 por sen de omega, es pi quintos, por T más la constante de fase que es pi, cierro paréntesis, y acá escribo con unidades en el SI, o sea, con unidades en el sistema internacional. Entonces, esa sería la ecuación o la función para la velocidad. Se llama función porque queda en términos de t. O sea que este t puede tomar varios valores a lo largo del eje X, si es que lo voy a representar, y va a representar una función sinusoidal, así como las que le mostré antes, teniendo en cuenta que esto es una función con seno, una función trigonométrica seno. ¿Listo? Lo mismo hay que hacer para la aceleración. A partir de la ecuación general, que es menos omega cuadrado por A por coseno de omega t más
Entonces un más phi sub 0 y reemplazar. Entonces menos, acá pi es, acá, perdón, la velocidad angular es pi quintos al cuadrado por la amplitud, que son 3, por coseno de omega, que ya sabemos que es pi quintos por t, más pi, que es la constante de fase. Acá pues sí tiene un poquito que resolver, que es que acá sería pi al cuadrado y 5 al cuadrado. Entonces, pi al cuadrado, pues sería pi cuadrado. Entonces quedaría menos 3 pi cuadrado. En la parte de abajo sería 5 al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado es 25 por coseno de pi quintos por t, más lo que es pi. Y esto lo mismo, con unidades en el SI, que quiere decir Sistema Internacional. Entonces, con eso de colocarle con unidades, con SI, pues reduzco la ecuación porque tengo que colocarle menos, no tengo que colocarle las unidades. ¿Listo? Entonces, ese ejercicio pues estaba resuelto ahí en la guía, por si tenían alguna duda ahí cuando lo repasaron. Ahora, en el ejemplo 3 que traigo para hacer, dice que un cuerpo experimenta un movimiento armónico simple con un periodo de 2,5 segundos, o sea, ya tengo un dato. T mayúscula es 2,5 segundos. La amplitud de oscilación es de 3,8 metros. Y dice, si en el instante inicial se encuentra el objeto en uno de los extremos de la trayectoria, o sea, ahí en uno de los extremos de la trayectoria es que quiere decir que su movimiento empieza con la máxima amplitud, o sea, se usan las ecuaciones de la segunda columna de la tabla que ya trabajamos. Eso es lo que quiere decir esa parte. Dice, halla las ecuaciones para la elongación, la velocidad y la aceleración del objeto. Listo. Para hallar las ecuaciones, lo primero que yo debo saber es la velocidad angular. Si no la sé, me toca averiguarla. Yo sé que la velocidad angular es 2pi sobre periodo. El periodo no lo están dando, entonces el periodo es 2,5 segundos. Entonces sería 2pi, ese 2pi siempre tiene unidades de radianes. Y el periodo nos lo están dando que es de 2,5 segundos. Entonces, aquí ya no hago más que hacer la operación. Entonces, en la calculadora, háganlo, sería 2 shift EPS dividido 2.5. Y ese me da 2,51. 2,51 radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad angular. Entonces ya con ese valor de velocidad angular ya puedo hallar las ecuaciones. Por ahora solamente me piden las ecuaciones, no me piden resultados. Entonces, esa es la parte A. Entonces, voy a hacer la ecuación para la elongación. Elongación o posición son sinónimos. Entonces sería X igual a por coseno de omega por t. Entonces, esta ecuación es positiva, démonos cuenta en la tabla,
Esta ecuación es positiva y con coseno. Listo. Entonces vamos a reemplazar. X igual a la amplitud. La amplitud es 3,8. 3,8. No le voy a colocar unidades porque están en unidades del sistema internacional. Entonces aprovechemos eso y le colocamos a la final con unidades en el SI. Por coseno. La velocidad angular, entonces esa me da 2,51. Y por el t de tiempo. Entonces, con unidades en el SI, Sistema Internacional. Esa sería la primera ecuación. La otra es la de velocidad. Entonces, hagamos la otra ecuación. Para velocidad, la ecuación general es menos omega por A por seno de omega por T. Entonces, la velocidad es menos omega. Omega es 2,51, que es la velocidad o frecuencia angular. La amplitud son 3,8 por el seno de lo que es omega, que es 2,51 por el tiempo. Y lo mismo, como no le coloqué unidades, entonces se las coloco acá con esta frase, con unidades en el SI. Y la parte de la aceleración, vamos a hacerla caber acá, va a ser menos omega cuadrado por A por coseno de omega por T. Y entonces la aceleración en particular nos da menos. La velocidad angular es 2,51. 2,51 al cuadrado. Por lo que es la amplitud es 3,8. 3,8 por coseno de omega t. Entonces omega es 2,51 por lo que es t. Bueno, ya sabemos que es con unidades en el SI, pero entonces aquí en la primera parte de la aceleración hay algo que resolver. Tenemos menos, el menos del comienzo, y tenemos 2,51 al cuadrado por 3,8. Eso me da 23,94. 23,94 por coseno de 2,51 por t. Eso es todo lo que puedo resolver ahí. Y lo mismo, con unidades en el SI. ¿Listo? Esas son las tres ecuaciones. Nada más me piden las tres ecuaciones. Entonces, esa es la parte A. Y ya después, pues hay que cumplir la parte B. ¿Listo? Pero ya, pues ya es otro trabajo. La parte B es cuando t, ahí sí nos da un instante de tiempo, cuando t es 3 segundos. Pero entonces la cuestión acá es que nosotros no podemos confundir que nos den un instante de tiempo con el periodo. El periodo y el tiempo son dos cosas distintas. Porque el periodo es el tiempo de una oscilación, lo que se demora una oscilación. Pero el tiempo puede ser cualquiera, porque es calcular la elongación, la velocidad y la aceleración en un instante cualquiera. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar
¿cómo resolvemos la parte B? Entonces, para la parte B, entonces, me perdí el lápiz, ya lo encontré. Entonces, para la parte B, X igual, entonces, nosotros teníamos acá que nos había dado 3,8. 3,8 por, bueno, ese 3,8 es metros. Coloquémosle de una vez las unidades. 3,8 metros por coseno de 2,51. 2,51 radianes sobre segundos por el instante de tiempo que me están dando acá, que es 3 segundos. 3 segundos. Y de una vez voy a sacar el resultado. Entonces sería 3,8 por coseno, abre paréntesis, de 2,51 por 3. Y eso me da 1,209. Entonces aproximémoslo a dos cifras decimales. 1,21. Entonces estos segundos se van con estos segundos y nada más me queda metros, la unidad que está aquí afuera. Entonces, el cuerpo que experimenta un movimiento armónico simple está a 1,21 metros de la posición de equilibrio. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deberían redactar ahí. El cuerpo que se mueve con un movimiento armónico simple a los 3 segundos está a 1,21 metros de la posición de equilibrio. Ahora, para la velocidad, nosotros teníamos esta ecuación. Menos 2,51 menos 2,51 radianes sobre segundo por esa amplitud que es 3,8 metros por seno de 2,51, que es lo que nos vale la velocidad angular, radianes sobre segundo, por 3 segundos, que es el instante de tiempo que nos están dando. ¿Listo? Cierro paréntesis. Se van segundos con segundos. Entonces acá las únicas unidades que nos quedan son metros sobre segundos. Entonces, igual B, y hago las cuentas. Oprimo en la calculadora, menos 2,51 por 3,8 por sen, abre paréntesis, 2,51 por 3. Y entonces esto me da menos 9,04 metros sobre segundos. Esta es la velocidad que lleva el cuerpo a los 3 segundos. Entonces, si da negativo es porque digamos que está oscilando hacia la parte negativa. ¿Sí? Digamos que si es un péndulo, que yo tengo acá, digamos que acá tengo una masa, si está oscilando hacia allá, es la parte positiva. Si está oscilando hacia acá, hacia la izquierda, es la parte negativa. Entonces digamos que el cuerpo está oscilando en este momento hacia allá. Entonces por eso la velocidad me da negativa. ¿Listo? Ahora, la aceleración, me faltaría la aceleración. Entonces la aceleración es menos omega cuadrado. Entonces, pero aquí yo ya saqué un resultado, ¿no? Entonces aprovechemos ese resultado.
23,94. Usemos ese valor, 23,94. $23,94. Ese valor sería ¿qué? Sería metro sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Metro sobre segundo cuadrado, las unidades de eso. Metro sobre segundo cuadrado por, aquí sería coseno, entonces de 2,51 radianes sobre segundo por lo que esté en este caso, que son 3 segundos. 3 segundos. Y entonces, lo mismo que en los casos anteriores, se va segundo con segundo. Y entonces, ya en la calculadora sería menos 23,94 por coseno, abre paréntesis, de 2,51 por 3. Y entonces esto me da 7,62 menos 7,62 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la aceleración es negativa porque el cuerpo va en un sentido, digamos, contrario al que se considere positivo, dependiendo del cuerpo, de cuál sea el cuerpo que se mueve en ese movimiento armónico simple. ¿Listo? Acá lo importante, pues, tener la calculadora en el modo RAD y usar los paréntesis. Es obligatorio el uso de los paréntesis. Entonces, acá está otro sistema que describe el movimiento armónico simple, que en este caso es un sistema masa resorte. Entonces, como es un sistema ideal para que describa un movimiento armónico simple, pues no se considera la fricción, o sea, el roce de entre esta masa, esa masa azul, y el suelo, no se considera la fricción, para que el cuerpo esté libre de moverse a derecha e izquierda y pueda desplazarse libremente sin esa fuerza, digamos, externa, que sabemos que es teórica, una condición teórica para describir el movimiento armónico simple. Entonces dice, un objeto atado al extremo de un resorte oscila con una amplitud de 5 centímetros. Entonces ya tenemos nuestro primer dato, 5 centímetros. Y tiene un periodo, ya sabemos que periodo es una T mayúscula, de 1 segundo. Dice, si el movimiento se observa desde que el resorte está en su máxima elongación, si está en la máxima elongación positiva, pues se utilizan las ecuaciones de la segunda columna de la tabla que venimos trabajando. Calcular la máxima velocidad del movimiento. Ah, bueno, pero para la máxima velocidad del movimiento, nosotros tenemos una ecuación. Entonces, la velocidad máxima, V más, es la velocidad angular por la amplitud. Nada más, esa es la ecuación para la velocidad máxima. No tenemos que usar nada más. Entonces, la velocidad angular no nos la están dando. Tenemos que hallarla primero. Entonces, la velocidad angular es 2pi sobre periodo. Entonces, 2pi, las unidades de 2pi pues serían radianes. Y el periodo es de 1 segundo. Entonces, 2 dividido 1, pues me da el mismo 2, ¿cierto? El mismo 2pi. Y quedarían como unidades radianes sobre segundos. O sea, lo único que le vengo a sacar al 1 segundo es el segundo. Porque 2 dividido 1, pues me da el mismo 2. Listo. Ahora, ya como tengo la velocidad angular, ya puedo reemplazar. Entonces sería 2pi
radianes sobre segundo por la amplitud. La amplitud son de 5 centímetros según el enunciado. Entonces, ya en la calculadora, haría esto, haría 2 shift EPS para que me quede 2pi por 5. Y entonces puedo colocar 10pi. O sea, un resultado posible es colocar 2pi por 5, pues 10 pi. Este radianes ya no se usa, pues porque únicamente se utilizaría centímetro sobre segundo. O ya en decimal puedo colocar 31,42 aproximando centímetro sobre segundo. Estos dos valores son válidos si lo dejo con pi o lo paso todo a decimal. Esa sería la velocidad máxima del cuerpo. ¿Listo? Ahora, en la parte B, bueno, ustedes redactarían la velocidad máxima que alcanza el cuerpo en un sistema masa-resorte es de 31,42 centímetros sobre segundo. O incluso pueden colocarlo también esa misma velocidad en metros, devolviendo la coma 2 unidades. Entonces, la máxima velocidad sería 0,31 metros sobre segundos, ya si quieren dejar el resultado en metros. Depende de su gusto. Para la aceleración máxima, entonces la aceleración máxima es velocidad angular al cuadrado por la amplitud. Y entonces acá abro paréntesis, meto ahí lo que es la velocidad angular, entonces 2pi radianes sobre segundos al cuadrado por lo que es la amplitud, que son 5 centímetros. Entonces, esto 2 al cuadrado sería 4, que es multiplicar 2 por 2, 2 por 2, 4. Entonces 4 por este 5 de aquí afuera me daría 20. 20 pi cuadrado, porque tanto 2 como pi se elevan al cuadrado. Radianes pues ya no lo necesito y me queda centímetro sobre segundo al cuadrado. Porque es que todo lo que está dentro del paréntesis se eleva al cuadrado. El 2 se eleva al cuadrado. El 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. 4 por este 5 de aquí afuera, 20. El pi queda al cuadrado, por eso queda aquí 20 pi cuadrado. Radianes ya no lo sigo utilizando y segundo se eleva al cuadrado. Entonces, y queda en el denominador, por eso queda centímetros sobre segundo. Entonces, puedo dejar este resultado así o puedo colocarlo en decimal. Si lo coloco en decimal sería 20 chip EPS para que me quede pi al cuadrado igual. Entonces eso sería 197,39 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿les han dado los resultados en la calculadora? ¿Les han dado los resultados en la calculadora?
¿Están usando la calculadora? Porque si no están usando la calculadora, ni para qué pregunto. Listo, entonces se acabó el tiempo de la clase, pues ahí nos quedaba otro ejemplo. Otro ejemplo. Entonces, recuerden que la primera entrega de la actividad 1.1 a 1.4 deben entregarla el 26 de febrero. ¿Listo? Entonces, pues para que por favor pues entreguen en esa fecha. 26 de febrero, la mitad de la guía.